Estudié comunicación porque, pues en Chihuahua, como que hacer política nunca era como algo muy natural, ¿no? Para una morra como yo. ¿Qué tan difícil? O sea, a ver, en 2014 deciden contender por la vía independiente. ¿Qué tan difícil fue ese primer año? A ver, en ese momento Wikipolítica era una organización muy chiquita. Pues éramos 15 personas. El proyecto más importante era la candidatura en ese momento de Pedro. Empezamos 15 personas, terminamos siendo como 100 voluntarios, luego esas personas se integraron a la organización, luego fueron muchos meses de debraye dentro de Wikipolítica sobre qué seguía, ¿no? Ya que habíamos ganado un espacio en el Congreso, obviamente una campaña, pues yo la verdad la recuerdo con mucho cariño. Quiero que otras mujeres vean qué implica hacer política en la calle, qué significa ganar una candidatura independiente. Estuvo bien, muy cabrón. O sea, fue un proceso, o sea, imagínate que veníamos de un proceso donde en el Zócalo de la Ciudad de México estaba la frase "fue el Estado". Veníamos de un hartazgo a las instituciones, a la clase política, cansado de lo que había pasado en 2012, o sea, la gente no quería hablar de política. Entonces llegan unos morros a hablarte de que hay una candidatura independiente. En ese momento, pues las candidaturas independientes fue la primera vez que se pudieron utilizar en un proceso electoral. Ha sido un buen viaje estos últimos 7 años. Oh, pues ya lo vio, es martes de entrevista chingona, y esa fue parte de la conversación que tuvo nuestra colaboradora y querida Dana Corres con Susana Ochoa, que es comunicóloga y consejera de Hay Futuro, una fuerza política de jóvenes en Jalisco. Dana, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno tenerte otra vez con nosotros. Hola, los he extrañado, muy bien. Ya sé, nosotros también, Dana. Oye, qué interesante charla te aventaste con esta chica comunicóloga que finalmente es representante de una generación que surge con el 132 y sigue orbitando distintos circuitos políticos y generando iniciativas y enfrentándose a los retos de, por ejemplo, hacer un partido político independiente. Cuéntanos, Dana. Me parece súper interesante justo lo que dices del 132. Yo me declaro también lo vimos. Resultado de ese proceso político de configuración y de gente que volvimos a salir a la calle, y además en provincia. Yo no soy de esta ciudad, soy de Hidalgo, y entonces regresamos a la calle en Pachuca, y eso me parece bien interesante, y también es una cosa que pasó en Jalisco, que sigue sucediendo en Jalisco, y además tendríamos que estar hablando, espero en algún punto hablar de toda la serie de organizaciones y de movimientos que surgieron a partir del 132, que evidentemente no son todos, los hay antes y los habrá después, pero sí me parece que hay una generación en específico, y lo que está pasando con Futuro, antes Wikipolítica, es bien interesante, justo lo que están haciendo, o sea, Kumamoto, que fue Pedro Kumamoto quien ganó esta elección, y cómo ellos y ellas entran al equipo de Kumamoto, y ella lo cuenta en la entrevista, como además la importancia, que espero que lo hablemos en la próxima entrevista, la importancia de entender lo municipal, el nivel municipal y los efectos e impactos que tiene en la vida diaria de la gente. Entonces, la verdad es que sigan a Susana Ochoa en todas sus redes sociales, vean la entrevista completa, porque me parece que es un gran ejemplo de cómo, siendo mujer y siendo joven, sí se puede hacer política en este país. Es muy difícil dar las instituciones y una serie de condiciones, pero es posible, ¿no? Oye, Dana, ¿platicaste con ella en algún momento sobre el conocimiento, o más bien el desconocimiento, que existe por parte de la población en las funciones de sus representantes, de aquellas personas por las que van a votar para que vayan como diputados o como senadores? ¿Cómo lo vio esto, sobre todo después de haber colaborado en la campaña de Kumamoto, que precisamente, pues mucho de ello se basó en dar a conocer cuáles eran las funciones? Porque pues luego los diputados te prometen el puente y les dicen que no hay río, y te dicen que también te van a poner tu río, ¿no? Que justo, no sé si te acuerdas que en la entrevista pasada con Lilian Chapa, que es experta en el sistema de seguridad y justicia, ella nos decía cómo el policía municipal siempre es el primer contacto. Y Susana me repite lo mismo, ¿no? Sale el diputado a la calle o su equipo, y cómo la gente no sabemos bien cómo funciona tampoco el sistema legislativo. Me parece que
y ella lo menciona en entrevista así puntual, hay que hacer pedagogía política, qué hace cada uno de nuestros funcionarios y a quién le debo de pedir qué. No debería ser tan difícil entender, pero sí, lo cierto es que la administración pública pues es un monstruo, ¿no? Entonces, lo cierto es que el nivel municipal es el nivel más básico donde se influye en la vida de la gente. Y en realidad, o sea, Pedro como diputado local lograron grandes cosas como el 3 de 3, por ejemplo. No, perdón, el de Sin Voto No Hay Dinero, que se logró a nivel Jalisco, pero evidentemente la gente en realidad en su vida diaria pide y exige otras cosas, ¿no? Lo que nos lleva a que deberíamos estar hablando del nivel municipal y cómo está funcionando ese nivel municipal. Espero que en las siguientes entrevistas chingonas podamos hablar más de eso. Estoy casi segura que lo vamos a hacer. Entonces, me parece que es una plática pendiente, ¿no? Sin duda, una plática pendiente. Yo a lo que quiero volver, Dana, es a esta parte que me resulta verdaderamente interesante, cómo esa generación, y estoy hablando de la generación del 132, no nada más como el movimiento, sino a toda una generación que en ese momento rompe con una inercia que se traía de desidia por parte de la juventud frente a lo que es la política, frente a hacer política y tener la idea de qué cosas pueden ser transformadas. Veníamos como de un periodo muy, muy grande en donde no había gran involucramiento de la juventud y en este momento se da como un punto de inflexión que ahora estamos viendo que esa generación que era muy jovencita en ese momento, digo, ahora sigue siendo joven, pero son treintañeros que participan en distintos espacios y que más allá de lo que en ese momento se pudo haber diagnosticado sobre el efecto inmediato que tuvo el 132 sobre la elección en donde participó y ganó Enrique Peña Nieto, finalmente ha marcado mucho la dinámica y la naturaleza del movimiento social y de la transformación política de México en estos años. Sí, y que además, o sea, creo que muchos hoy son funcionarios, o sea, muchos que militaron en el 132, pero además no solo eso, o sea, sí creo que en la Ciudad de México hay una larga tradición de hacer política en la calle y de manifestarse y de organizarse, pero sí no es una realidad en otros estados de la República. Hablo, por ejemplo, de mi estado, de Hidalgo, que recientemente hubo elecciones en Hidalgo hace 3 semanas, y lo cierto es que, o sea, hasta 2012 había décadas en que los estudiantes no habían salido a manifestarse a las calles. Entonces, sí me parece que es algo, o sea, que sí marcó un antes y un después. Y además, por ejemplo, también lo vemos lo que pasó ayer en Cancún, ¿no? Me parece que, no, claro, no es consecuencia del 132, pero cómo a partir del 132 surge como esta masa mucho más crítica y entonces ya hay gente saliendo en estados donde históricamente no había estas manifestaciones y ahora mucho menos de mujeres, ¿no? Me parece que sí hay un antes y un después del 132, coincido contigo. De hecho, les adelanto que voy a entrevistar a Antonio Tolini, que también es sí, se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Entonces, oye, pero más allá de lo de las manifestaciones, que eso yo creo que sí es una tradición de largo alcance, la participación política institucional de los jóvenes, es decir, eso es algo que por la forma en que se había desvirtuado la política, la falta de confianza, o sea, eso generó una distancia muy, muy importante que ahora se rompió. Digamos, a partir de ese momento se empezó a construir una nueva comunicación y un nuevo estatus de la juventud frente a la posibilidad de participar activamente en política, no en manifestaciones, no como organizaciones de la sociedad civil, sino como políticos, como funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Tienes toda la razón y justo en la entrevista Susana platica de lo difícil que fue primero contender como con una candidatura independiente, juntar las firmas y tal, y después en algún punto sentarse y decidir no, o sea, esto ya no lo podemos sostener, tenemos que crear un partido porque si no vamos a seguir así en la precariedad absoluta y como ahorita ya este año justo obtuvieron su registro como partido local, me parece que vamos a seguir viendo más de Futuro Jalisco y vamos a seguir viendo también cómo siguen construyendo una postura política mucho más formada, que quizá es una cosa que se veía media borrosa al principio. Platicamos también de eso, de su comunicación y de los planes que tienen para el futuro como futuro, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguirle la pista justo a este partido político y yo creo que también hay que voltear a ver a otros estados, a ver qué se está articulando, porque me parece sí muy importante que estemos haciendo política desde esas trincheras, como por ejemplo la partidista, ¿no?
Claro. ¿Hay futuro? ¿De qué consiste esta fuerza política? Háblanos un poquito. ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo se organizan? Pues mira, ellos también surgen justo después del 132. Su primer candidato independiente fue Pedro Kumamoto, que logró, además arrasó en la votación para diputado local. Vuelven a contender con varias candidaturas. La verdad es que no ganaron nada ahora en 2018, pero todas fueron candidaturas independientes, y a partir de ese proceso electoral, dijeron no, tenemos que articularnos como un partido porque va a ser la única forma. En general es gente joven, no todos, pero en su mayoría es gente joven, y están intentando articular de lo aprendido, siendo un movimiento político, ahora ya yéndose como un partido, a tener ciertos protocolos, a tener ciertas reglas, a tener, ¿no? Este Entonces, mismo sentido pedagógico, y Dana. me parece que te digo, hay que seguirles la pista. ¿Continúa con este sentido pedagógico que tuvo Kumamoto durante su campaña y también durante sus funciones políticas? Sí, y además me parece bien importante justo entender que Susana y una serie de mujeres estuvieron como detrás articulando toda la estrategia de comunicación. Entonces, pues eso, ¿no? Es muy importante. Siempre tuvieron una imagen bien interesante. No lo hablamos en la entrevista, pero su diseñador, su ilustrador es muy bueno. Se llama Edgar Seis. Búsquenlo también en internet. Y eso, la comunicación apeló muy bien a cierto sector de Jalisco en ciertas colonias, y te digo, arrasaron en 2014, vuelven a contender en 2018, no ganan, pero ahorita están con todo buscando ya mucho más estratégicamente, a través de convertirse en un partido político con presupuesto público, para poder sostener estos espacios, ¿no? ¿Qué pasa entre 2014 y 2018? Bueno, evidentemente hay un proceso electoral en el que arrasa Morena, pero más allá de eso, ¿qué pasa con ellos? Ellos Pedro se va de diputado local, logran varias, o sea, de hecho a nivel nacional tuvieron una cobertura importante, y te digo que logran, ella lo dice también en la entrevista, logran que una de sus iniciativas, inclusive se fue a nivel nacional, pero a nivel nacional no pasó, que fue la de Sin voto no hay dinero, no sé si te acuerdas, que fue como famosona, y entonces la logran a nivel local. Salen, se van a 2018. Tuvieron varios problemas en el Inter. Si mal no recuerdo, por ejemplo, hubo algunas denuncias del Me Too. Susana lo menciona también en la entrevista. Denuncias contra algunos miembros, hombres de la organización. Y, por ejemplo, fue una de las grandes dificultades que tuvieron, que no tenían un protocolo, y que, pues, de alguna manera ella dice, pues yo siento que defraudé a algunas compañeras y pues no me va a alcanzar la vida como para poder resarcirles, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, pues vea por favor la entrevista de Dana Corres con Susana Ochoa. Y nosotros, Dana, ya nos tenemos que despedir. Nos esperamos ver contigo el próximo martes. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bye.